El apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la iglesia. El día estaba por terminar en Jerusalén. El sol descendía sobre los muros de la ciudad santa, y mientras algunos preparaban su cena, otros preparaban un juicio. No uno cualquiera, sino el juicio de un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre llamado Esteban. Después de la ascensión de Jesús al cielo, los discípulos comenzaron a predicar con valentía en Jerusalén. El número de creyentes aumentaba, y con ello, también aumentaban las responsabilidades. Fue entonces que los apóstoles eligieron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para ayudar en el servicio a las viudas y a los necesitados. Uno de ellos era Esteban, un hombre sabio, justo, lleno de fe y poder. Dios hacía milagros y señales a través de él. Su rostro brillaba con la paz de alguien que caminaba cerca de Dios. Pero su predicación causó incomodidad. Los líderes religiosos no podían resistir la sabiduría con la que hablaba, así que comenzaron a calumniarlo, acusándolo falsamente de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Lo arrestaron y lo llevaron al concilio. Esteban se paró firme ante el Sanedrín, el concilio de los ancianos y sumos sacerdotes. Lo miraban con odio, pero su rostro resplandecía como el de un ángel. El sumo sacerdote le preguntó: ¿es cierto lo que estos hombres dicen de ti? Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar, pero no se defendió. En lugar de eso, narró la historia completa de Israel, desde Abraham, pasando por Moisés, hasta los profetas. Les mostró cómo sus antepasados rechazaron a Dios una y otra vez, y cómo ellos mismos habían traicionado y matado al justo, al Mesías, Jesús. «Ustedes son duros de corazón», clamó Esteban con voz fuerte. «Resisten al Espíritu Santo igual que sus padres. Mataron a los profetas y ahora al Hijo de Dios». Al oír esto, los miembros del concilio crujieron los dientes de rabia. Algunos tomaban piedras entre sus dedos, otros lo maldecían. Pero Esteban alzó sus ojos al cielo, y en ese momento vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha del Padre. «Veo los cielos abiertos», gritó, «y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Eso fue demasiado para ellos. Con un grito salvaje, lo arrastraron fuera de la ciudad. Allí, con corazones endurecidos por el odio, lo apedrearon. Mientras las piedras caían sobre él, Esteban oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Cayó de rodillas, cubierto de sangre, y con su último aliento exclamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y con esas palabras, murió. Entre los que presenciaron su muerte estaba un joven fariseo llamado Saulo, quien más adelante sería conocido como Pablo, el apóstol. La muerte de Esteban no fue en vano. Fue la primera semilla del martirio, y su sangre abrió camino para que el evangelio se extendiera más allá de Jerusalén, hasta los confines de la tierra. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7:55. La conversión de Saulo, de perseguidor a apóstol. Su nombre era Saulo, fariseo, erudito, ciudadano romano y enemigo declarado de los cristianos. Para los primeros seguidores de Jesús, su nombre era sinónimo de terror. Era como una sombra que se cernía sobre la iglesia, decidido a erradicar todo rastro de ese camino que proclamaba a Jesús como el Mesías. Pero lo que nadie imaginaba era que Dios mismo lo confrontaría cara a cara, y que aquel perseguidor se convertiría en el apóstol más influyente del Nuevo Testamento. La iglesia de Jerusalén lloraba la muerte de Esteban, el primer mártir, pero Saulo no se detuvo ahí. Con cartas de autoridad del sumo sacerdote, se dirigió a Damasco, decidido a arrestar a todo cristiano que encontrara y llevarlo encadenado a Jerusalén. Montaba su caballo con arrogancia, confiado en su justicia, creyendo que servía a Dios, mientras en realidad peleaba contra él. Era mediodía, el sol brillaba fuerte. Saulo y sus hombres avanzaban por el polvoriento camino a Damasco, cuando de repente, una luz resplandeciente lo rodeó. Saulo cayó al suelo, el mundo se volvió blanco, sus ojos cegados, su corazón sacudido, y una voz retumbó desde el cielo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?». «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que lo acompañaban estaban mudos de asombro. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó, ciego. Ya no era el hombre arrogante que había salido de Jerusalén. Ahora era un hombre quebrantado por la gloria de Cristo. Durante 3 días, Saulo no comió ni bebió. En la oscuridad de su ceguera, reflexionó. Todo lo que creía saber se derrumbaba, y en su corazón nacía algo nuevo: fe.
Mientras tanto, en Damasco, Dios hablaba con un discípulo llamado Ananías. Ve a la casa de Judas. Allí está Saulo de Tarso, está orando. Le he mostrado que vendrás a imponerle las manos para que reciba la vista. Ananías tembló. Señor, ese hombre ha hecho mucho daño a tus santos, y ahora está aquí. Pero el Señor le respondió: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ananías entró en la casa, se acercó a Saulo, puso sus manos sobre él y con ternura dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, como escamas, algo cayó de sus ojos. Y volvió a ver. Fue bautizado ese mismo día. Su corazón ardía con fuego nuevo. Ya no era Saulo, el perseguidor. Ahora era Pablo, el apóstol de los gentiles. El hombre que antes destruía iglesias, ahora las levantaría. El que arrestaba cristianos, ahora predicaría a Cristo con valentía, incluso ante reyes. El que sembró temor, ahora sembraría el evangelio por todo el mundo conocido. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hechos 9, 5, 6. Pedro sana a un paralítico en Lida, el poder del nombre de Jesús. Después de la gran persecución que se desató tras la muerte de Esteban, muchos creyentes huyeron de Jerusalén, pero no se escondieron, llevaron el evangelio consigo, esparciendo la palabra como fuego que no puede ser apagado. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, no se quedó quieto. Él sabía que el poder del Espíritu Santo estaba con ellos, y que los milagros que Jesús hizo seguirían ocurriendo ahora a través de sus seguidores. Así comenzó un viaje hacia las ciudades fuera de Jerusalén. Una de ellas se llamaba Lida. Pedro caminaba por los caminos polvorientos de Judea, visitando a los hermanos que ahora se congregaban en nuevas ciudades. Su corazón ardía con pasión por el reino de Dios. No buscaba fama, no buscaba honra, solo obedecer el llamado de su Maestro resucitado. En Lida, un pueblo común a medio camino entre Jerusalén y la costa, vivía un hombre llamado Eneas. Durante 8 años, había estado paralizado, postrado en una cama. Había perdido la esperanza. Nadie hablaba de su recuperación. Ya todos lo daban por vencido, menos Dios. Cuando Pedro entró a la ciudad, los creyentes lo recibieron con gozo. Pronto le hablaron de Eneas. Pedro no dudó. Entró a la casa. Allí estaba Eneas, pálido, débil, con la mirada apagada. Había escuchado sobre Jesús, pero no imaginaba que algo así podía pasarle a él. Pedro se acercó con una seguridad que no venía de él mismo, sino del Espíritu Santo. Se inclinó un poco, lo miró a los ojos, y con voz firme pero llena de compasión dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Silencio. Y entonces el milagro ocurrió. Las piernas de Eneas, adormecidas por años, recobraron fuerza. Sus músculos se movieron, su columna se enderezó, y se levantó de la cama, completamente sano. Los presentes gritaron de asombro. Lloraban, alababan, se abrazaban. El nombre de Jesús era exaltado en medio de todos. La noticia corrió rápidamente. Lida no era una gran ciudad, pero su gente quedó conmocionada. Todo Lida y la región vecina de Sarón vieron a Eneas caminando y testificando, y se convirtieron al Señor. No por una predicación elocuente, no por una campaña ruidosa, sino porque un hombre fue sanado en el nombre de Jesús. Un milagro que tocó cientos de corazones. El milagro de Eneas no fue un acto aislado, fue una muestra del poder inquebrantable del nombre de Cristo. Ese mismo poder está disponible hoy, no para el espectáculo, sino para transformar vidas, restaurar corazones y levantar a los que el mundo ha dejado en cama. Pedro lo sabía, y tú también puedes saberlo. Cuando el nombre de Jesús se pronuncia con fe, lo imposible se vuelve posible. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Hechos 9:34.